Cuando yo fui a preparar esta charla, dudé mucho de cómo encabezarla, porque me vinieron un montón de cosas. Yo llegué al mundo de estos derechos humanos, y lo pongo entre comillas, de la mano de alguien que yo aprecié, valoré y de quien aprendí muchísimo, que fue el doctor Miguel Langón. Mi primera experiencia con este mundo fue como perito para Langón en el caso de el general Miguel Dalmau. Acércate esto. Me acerco más al micrófono. En ese momento, él me solicitó ayuda para que yo le hiciera una pericia al general Miguel Dalmau por la imputación que se le estaba haciendo vinculado al tema de Nibia Zabalza-Garay. Y ahí comencé a meterme en este mundo y yo declaré en ese momento, fui muy agredida por el juez de la causa, fui agredida por la fiscal de la causa, y me convertí en una suerte de enemigo público, porque decía que no había elementos suficientes, ni en la personalidad del general Dalmau, ni en las cosas que habían llegado a mis manos, para poder hacer una conexión entre lo que le imputaban y lo que había sucedido, porque la prueba de oro era que alguien encapuchado había escuchado al cabeza se le fue la mano. El cabeza, le dicen a muchos uruguayos, ¿se le fue la mano en qué? En lo que gastó, en lo que compró, en lo que hizo, en qué. Y esa fue la razón por la cual el general Dalmau terminó sus días, internado en el piso 6 y falleció allí. Y a raíz de eso me entré a involucrar en estos temas. No tengo familiares presos, siempre lo aclaro porque siempre me dicen, vos te metes en esto porque tenés algún pariente preso. No, no tengo. Mis padres no eran profesionales, mis padres eran trabajadores. Yo nací en el año 66 y conocí toda la debacle de lo que fueron esos años hasta que vino el gobierno cívico-militar y siempre fui muy agradecida porque no terminamos como otros países. Y en ese agradecimiento que siento es que me estoy en la obligación para que no me pasen el papelito amarillo y eventualmente el rojo, lo anoté y lo traje para leerlo, así no me rezonga. Lee tranquila. Entonces, cuando lo armé, dije, esto a mí me recuerda a algo, y es a la Inquisición. Entonces, el título que le puse a mi trabajo es La resurrección contemporánea del Santo Oficio a los juicios por derechos humanos. Y se aplicaría también a otros temas como la violencia de género, pero no es el tema de hoy. Entonces empiezo. La historia del derecho demuestra que cada vez que una causa se presenta como moralmente incuestionable, el sistema jurídico se siente autorizado a suspender garantías y a justificar excesos. Esta dinámica histórica, por cierto, demuestra que las causas nobles producen los mayores peligros jurídicos porque nadie se atreve a controlarlas críticamente. Y prueba de ello es que los que hablamos en contra de esto somos censurados, criticados, acorralados y descalificados. Fue así que Ferrajoli, en 2007, dijo: el garantismo es incómodo porque limita el poder incluso cuando éste se proclama virtuoso. Hoy, en nombre de los derechos humanos, el proceso penal, en estos casos, se ha vuelto un modelo inquisitivo, donde la verdad se presupone, la defensa se tolera apenitas, como dijo alguien por ahí, la prueba la esconden, y las garantías se ven como un obstáculo y no como una esencia del derecho. Hablar de derechos humanos implica hablar de garantías universales para todos los involucrados, no solo como privilegios selectivos para algunos. Sin embargo, en el Uruguay que pasamos hoy, asistimos a un fenómeno que nos preocupa, o al menos a mí, que es estos juicios se han transformado en rituales de condena anticipada. Entonces todos sabemos que cuando una persona fue citada, va a terminar presa, más acá o más allá, y se le va a buscar la vuelta para llevarlo. No importa si estaba en el medio del mar, no importa si estaba en otra tarea, no importa si no estaba vinculado, no importa. Importa que trabajó en un lugar X en esos años y ya suficiente sabía o tenía que saber o tendría que haber impedido
o no sé, era Superman para poder rescatar a esa persona. No sé, es muy extraño. Uno mira esos juicios y a veces siente, ¿yo qué estoy haciendo acá? Estoy desempeñando un papel. Es como una obra de teatro. Todos hacemos como así. Yo hago como que si defiendo a la persona, el fiscal hace como que junta prueba, el juez hace como que nos escucha, pero yo ya sé que cuando me siento ahí, perdí. Y perdí con total éxito. Y nada de lo que vas a hacer nada de lo que yo vaya a hacer o decir va a ser escuchado. Se ve que soy masoquista, pero bueno. Cuando el sistema judicial actúa impulsado por una necesidad simbólica de castigo, es decir, pusimos tanta gente presa por atropellos y yo qué sé qué, a mí me gustaría que los probaran, no que fueran presunciones. A mí me gustaría que fuera justicia y no revancha, porque a mí me duele la revancha. Me duele porque si hay un dicho, yo soy muy mala para los dichos, dice, un día vinieron por los negros y yo no dije nada, un día vinieron por los judíos y yo no dije nada, un día vinieron por mí y nadie dijo nada. Y eso es lo que a mí hoy me preocupa. La justicia se aleja del derecho y se acerca al dogma. Y el derecho penal moderno nació para poner límites al poder punitivo del Estado. Todos depusimos en el Estado esa capacidad de perseguir los delitos. Entonces, ¿por qué ahora están pasando estas cosas? Nadie me lo puede explicar. Yo cuando veo las acusaciones fiscales es como un copy-paste. Hay todo un capítulo de historia, de una historia torcida, porque yo fui testigo de la historia. Era una niña, pero estaba ahí. Y veo que es otra historia la que se relata. Me llama mucho la atención. Es una época donde la denuncia es prueba suficiente y donde la confesión no importa. Si yo digo que estuve, soy responsable porque estuve. Si digo que no estuve, estoy mintiendo y lo estoy ocultando. Si digo que estoy en otro lado, debería haber sabido o haber podido evitarlo. O sea, no hay nada que alguien declare que pueda salir limpio de polvo y paja. Foucault, como dijo el profesor, yo tengo otra cita, dice, la Inquisición instauró un modelo punitivo donde el proceso no era la búsqueda de la verdad, sino la confirmación de la sospecha. Y volvimos a eso mismo, a confirmar la sospecha. El modelo tristemente resucitó, ya no con religión, sino bajo la excusa de discursos morales legitimados políticamente que debieran angustiarnos a todos. La Inquisición fue en su tiempo una maquinaria jurídica perfecta en apariencia, pero moralmente devastadora. Decía buscar la verdad, pero lo hacía partiendo de una certeza, igual que en estos casos. Todos jugamos a hacer un rol. Es como una obra de teatro que yo ya sé cómo va a terminar. Y después nada importa de lo que haya hecho. Y aunque hoy los métodos son distintos, el espíritu se repite. La prueba se invierte. No importa lo que haya pasado. La justicia parte de una verdad previa. La carga de la prueba, en vez de ser del Estado de decir que yo soy responsable de, yo tengo la prueba diabólica de demostrar que soy inocente. Y así pudiera probarlo, a nadie le va a importar. En la Inquisición los procesos se sustentaban en testigos anónimos y confesiones arrancadas bajo presión y sentencias dictadas en nombre de una verdad superior. Hoy se dictan condenas en nombre de otra verdad, la histórica, con un resultado simbólico, y el acusado es sacrificado para satisfacer una necesidad colectiva de purificación. Yo he visto, y quizás creo que por ahí está el doctor Mikolik, con el que he compartido, nos hemos encontrado que cuando nuestro imputado va a declarar, la acusación ya está hecha. Y uno dice, caramba, ¿a qué vine hoy? A firmar un papelito para que quede prolijito el proceso, pero ya está la acusación. Cuando el Estado se permite juzgar fuera del marco de las propias leyes, todos los ciudadanos quedamos más desprotegidos. Las garantías procesales no existen para beneficiar culpables, sino para proteger inocentes del abuso del poder. Y las personas que hoy están presas en un país donde no hay condena a muerte, mueren presos porque ni siquiera tienen el beneficio de la libertad anticipada.
y cuando se relativizan para unos, se debilitan para todos. Y en estos procesos de derechos humanos vemos que se vulneran muchos principios, entre ellos el de la ilegalidad y la retroactividad de la ley penal. Yo cuando vino el Estatuto de la Corte de Roma, dije que me ofrecía hacerle a los legisladores gratis el juicio a primaria, porque habla de terrorismo, y acá le pusieron terrorismo de Estado, no sea cosa que a alguno se le fuera a ir a buscar a alguno de los terroristas, porque acá hubieron terroristas, pero no me escuchan porque, bueno, evidentemente yo no soy nadie. La Constitución en el Uruguay, en el artículo 72 y en el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dicen que nadie puede ser condenado por actos que no constituían delito al momento de cometerse. Sin embargo, acá estamos. Hay un montón de gente que tiene familiares presos por cosas que no quedan claras cuáles, cuándo, cómo y en qué momento. Me duele la flexibilización probatoria, porque bajo el argumento de la dificultad de reconstruir hechos del pasado, se aceptan testimonios sin sustento documental, testimonios de oídas, como en el caso de Almagro que les conté hoy, se minimizan contradicciones, se rechazan testigos de descargo y se descargan pericias defensivas. Y eso lo viví yo. A mí me tocó hacer una pericia defensiva y fui totalmente descalificada por todos. El estándar de certeza, piedra angular del derecho penal, se sustituye por una convicción moral o política. Donde debiera imperar el principio indubio pro reo, reina una nueva máxima. El caso de la duda condena igual. La duda que dijo el doctor Subía en la conferencia anterior. Condene porque trabajo en un lugar X. Condene porque el contexto lo justifica. Condene porque usted estaba en tal cargo y debiera haberlo impedido. Parece que la gente se olvida de lo que se vivía en aquellos años. Yo no me olvido. Yo tenía 7 años en 1973 y le juro que no me olvido. Aunque ahora por ley se cambió la fecha y es 1968. Me gustaría que alguien me explicara por qué se corrieron esos años. Y voy a citar a Zaffaroni, que en el 2011 dijo: el derecho penal del enemigo se consolidó cuando se procesó sin garantías a quienes se consideraban moralmente condenados. La Inquisición resucitó y la verdad que no me gusta. Volviendo a Zaffaroni, cuando el Estado castiga en función de quién es el imputado y no de lo que se ha demostrado, el derecho penal dejó de existir. En nombre de una causa moral se legitima un aparato judicial que opera como el santo oficio de la Inquisición. Y yo creo que tenemos un Torquemada que no voy a nombrar, pero creo que todos conocemos. Un Torquemada que rara vez va a las audiencias, que manda adjuntos, pero que después aparece haciendo unas acusaciones espectacularmente largas, donde las primeras 5 o 6 hojas es un relato de una historia que yo al menos no viví. Se asigna culpa antes del proceso, se castiga preventivamente a personas que mandan en previsión preventiva, que no van a malograr la prueba porque pasó hace medio siglo, que no tienen condiciones de escapar porque tienen problemas físicos. Los tengo yo con mucho menos años, me imagino a ellos, no me los imagino trepando muros o nadando el río de la Plata para irse a no sé dónde. Entonces, no me queda clara la justificación de la prisión preventiva. Esto es una regresión histórica, señores. Y si todo esto fuera poco, hay personas que están años presas, con más de 80 años, sin condena firme. Y a nadie le preocupa. Sin embargo, cuando acá hubieron otros presos sin condena firme, se trajo como la salvación el nuevo Código del Proceso Penal. Y acá no, acá se sigue con el modelo viejo. Se vulnera el principio de humanidad de las penas. Nosotros ratificamos como país la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, pero acá parece que esas personas mayores no tienen derecho a la Convención. La presunción de inocencia fue reemplazada por la presunción de la culpabilidad basada en el pasado militar de los imputados. Parece que acá que la aportación de trabajo, ya no la de cara, es culpa.
En una democracia madura, el Poder Judicial debe ser el último refugio de la imparcialidad. No puede ni debe ser el campo de una batalla ideológica. Sin embargo, estos juicios se mueven al compás de la necesidad política de mantener viva una narrativa de enemigos y víctimas, una lógica binaria que impide que nos reconciliemos. Entonces yo me consulto, me pregunto a mí misma, ¿nos interesa una sociedad partida? ¿Nos interesa tener un Uruguay fraccionado? ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos? Los 10 nietos de mi amigo Connie quieren un país partido entre víctimas y victimarios, entre hombres y mujeres, entre militares y civiles. Saben que yo soy civil, digo por las dudas. La paradoja más triste es que en estos procesos se justifican en nombre de los derechos humanos, violan los mismos derechos que pretenden tutelar. Se condena sin certeza plena, se priva de libertad sin proporcionalidad, se juzga con criterios retroactivos y se omite la condición humana del acusado. Yo tuve otro caso donde me llegó también colateral, donde fue en plena pandemia y la persona que estaba presa tenía un historial de patología así de largo y la médico forense que hizo la evaluación de si el señor estaba en condiciones de pasar en reclusión dijo que sí. ¿Y saben en base a qué? A la historia médica de 5 años atrás, porque nunca lo vio a la persona. Una persona que no sabía dónde estaba, que usaba pañales, que eran los otros reclusos los que los ayudaban a cuidarse. ¿Saben qué más? Yo también fui coordinadora del GACH de cárceles, del que me fui oportunamente, y donde tuve que escuchar autoridades que me dijeran que Domingo Arenas no era una cárcel, era un lugar cómodo, donde cuando yo hacía las visitas de cárceles me dijeron, no, pero a Domingo Arenas no, porque Domingo Arenas no es una cárcel. Y yo contesté, a mí me gustaría preguntarles si las personas que están allí vinieron de propia voluntad, porque creo que no. Y para cerrar, y que no me rezongue Jimena, el Uruguay, que somos nosotros, tenemos que decidir si queremos seguir siendo una república de leyes o una república de causas, porque la justicia que se deja guiar por la emoción se parece demasiado a aquello que alguna vez se quiso superar. Gracias.